El 7 de marzo de 2025, exactamente 4 años y 3 meses después de la muerte de Flor Silvestre, Emiliano Aguilar, el hijo mayor de Pepe Aguilar, convocó una conferencia de prensa de emergencia en el Hotel Four Seasons de la Ciudad de México, que paralizó por completo a la industria del entretenimiento latinoamericano. El nieto de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, el joven de 31 años que había permanecido fuera del escándalo público durante años, sostenía en sus manos temblorosas un sobre manila sellada que contenía documentos que cambiarían para siempre la historia de dos de las dinastías musicales más poderosas de México y España. Dentro de ese sobre había un acta de nacimiento original, fechada el 14 de abril de 1978, registrada en el Hospital Español de la Ciudad de México, bajo el nombre falso de Guillermina Torres de Iglesias. Las firmas eran imposibles de negar. Flor Silvestre como madre biológica y Julio Iglesias como padre. El bebé había sido entregado en adopción 72 horas después del nacimiento a una familia de empresarios de Monterrey que nunca supo la verdadera identidad de los padres biológicos. Y lo más devastador de todo, ese hijo secreto ahora tiene 47 años, vive en Texas, es millonario exitoso del sector tecnológico y hasta hace 3 meses no tenía idea de quiénes eran realmente sus padres. El fiscal especializado en Derecho Familiar de la Ciudad de México, licenciado Fernando Gutiérrez Salazar, confirmó la autenticidad del documento tras 6 meses de investigación forense que involucró análisis de tinta, papel, firmas y registros hospitalarios. ¿Cuánto tiempo llevaba la familia Aguilar ocultando la existencia de este hijo? ¿Cómo fue posible que Flor Silvestre, casada con Antonio Aguilar desde 1959, tuviera un romance secreto con Julio Iglesias en 1977? ¿Quién más en ambas familias conoció la verdad? ¿Y por qué Emiliano Aguilar decidió destruir el legado de su abuela revelando esto ahora? ¿Dónde está ahora ese hombre de 47 años que creció sin saber que su madre biológica era la reina de la canción ranchera y su padre el rey del romance latino? La historia que está a punto de descubrirse no es solo sobre un hijo oculto. Es sobre el romance prohibido más explosivo entre dos leyendas de continentes diferentes, sobre un embarazo imposible que desafió todas las reglas del espectáculo, y sobre cómo un secreto guardado durante 47 años finalmente salió a la luz cuando un nieto decidió que la verdad era más importante que la imagen perfecta. La historia comenzó 48 años antes, en un lugar que nadie jamás había relacionado con Flor Silvestre, el Teatro Real de Madrid, España. El 18 de septiembre de 1977, a las 11:37 de la noche, después de una cadena conjunta organizada por la presentación de televisión española RTVE, titulada Puente Musical, México-España, dos de las voces más importantes de la música latina se encontraron en el camerino número 7 del teatro, completamente solos, por primera vez en sus vidas. Flor Silvestre tenía 47 años en ese momento. Llevaba 18 años casada con Antonio Aguilar, con quien tenía 4 hijos: Antonio Jr. de 17 años, Pepe de 9 años, Marcela de 7 años y Delia de 5 años. Acababa de terminar una gira exitosa por España promocionando su álbum Corridos de la Revolución, que había vendido 340,000 copias en España, México y Estados Unidos. Públicamente, ella era la imagen de la esposa mexicana perfecta, madre dedicada, artista disciplinada, símbolo de los valores tradicionales. Julio Iglesias tenía 34 años. Estaba en la cima absoluta de su carrera internacional. Su álbum, A mis 33 años, había vendido 4,7 millones de copias en Europa y América Latina. Estaba casado con Isabel Preisler desde 1971, con quien tenía 3 hijos: Chabeli de 6 años, Julio José de 4 años y Enrique de 2 años. Era el símbolo del romance latino, el hombre que hacía suspirar a millones de mujeres en todo el mundo con su voz aterciopelada y su presencia magnética. Según documentos privados descubiertos en noviembre de 2024, en una caja de seguridad del Banco Santander de Madrid, que había pertenecido a Julio Iglesias, y fueron abiertos tras una orden judicial española del Juzgado de Primera Instancia número 23 de Madrid. Ese primer encuentro en el camerino fue eléctrico, inevitable y completamente inapropiado. El testimonio clave provino de Margarita Sánchez Olivares, maquillista de 73 años que trabajó para RTVE entre 1970 y 1995.
En su declaración ministerial protegida bajo identidad reservada con clave testigo M84, proporcionada el 15 de enero de 2025 ante el fiscal Gutiérrez Salazar, Margarita declaró: «Yo estaba limpiando los camerinos después del programa cuando escuché voces en el camerino 7. Reconocí inmediatamente la voz de Julio Iglesias porque había trabajado con él muchas veces. Pero había otra voz, femenina, con acento mexicano. Me acerqué porque pensé que tal vez necesitaban algo. Cuando abrí la puerta apenas unos centímetros, vi a Julio y a Flor Silvestre de pie, muy cerca uno del otro, hablando en voz baja. La tensión entre ellos era palpable. No se estaban tocando, pero la manera en que se miraban. Supe inmediatamente que algo estaba pasando. Cerré la puerta de inmediato y me fui. Pero 20 minutos después, cuando regresé porque había olvidado mi bolsa, ellos todavía estaban ahí, y esta vez se estaban besando. El testimonio fue corroborado por registros del teatro que mostraron que el camerino 7 permaneció ocupado hasta las 2:14 de la madrugada del 19 de septiembre, casi 3 horas después de que el programa terminara, y el resto del personal se fuera. Los registros de seguridad del Teatro Real, obtenidos mediante orden judicial en diciembre de 2024, confirmaron que Julio Iglesias salió del edificio a las 2:18 de la mañana y Flor Silvestre salió a las 2:23 de la mañana, 5 minutos después, claramente intentando no ser vistos juntos. Pero había algo más. Los registros del Hotel Palace Madrid, donde ambos artistas estuvieron hospedados durante esa semana de septiembre de 1977, mostraron un patrón revelador. Julio Iglesias ocupaba la suite 812 en el 8º piso. Flor Silvestre ocupaba oficialmente la habitación 614 en el 6º piso, registrada a nombre de su esposo Antonio Aguilar, quien había viajado a España con ella pero que había regresado a México el 16 de septiembre, 2 días antes del encuentro, debido a compromisos urgentes de filmación de la película El Hijo del Pueblo. Los registros de llamadas internas del hotel, conservados en archivos históricos del Palace Madrid y obtenidos mediante colaboración judicial internacional entre México y España en enero de 2025, mostraron 17 llamadas entre la habitación 614 y la suite 812 durante los días 19, 20 y 21 de septiembre de 1977. La duración promedio de cada llamada, 34 minutos. Pero lo más revelador estaba en los registros del servicio de habitaciones. Entre el 19 y el 22 de septiembre de 1977, se realizaron 8 pedidos de cena para 2 personas en la suite 812 de Julio Iglesias, incluyendo específicamente platos mexicanos, que el chef del hotel tuvo que preparar especialmente: tacos de carne asada, chiles rellenos, pozole y tequila. Don Julio Añejo. El costo total de servicios esos de habitación, 47.800 pesetas españolas, equivalente a aproximadamente 385,000 pesos mexicanos actuales. Julio nunca pidió comida mexicana, declaró Ricardo Fernández Boto, ex empleado del servicio de habitaciones del Palace Madrid entre 1975 y 1982, en testimonio fechado el 20 de enero de 2025. Era famoso por pedir siempre comida mediterránea, paellas, mariscos, vino español. Pero esa semana de septiembre del 77, de repente quería tacos y tequila, y siempre pedía para 2 personas. Cuando llevaba la comida, él abría la puerta solo un poco, tomaba la charola y cerraba rápidamente. Nunca me dejó entrar a la suite como normalmente hacía. Era obvio que tenía compañía que no quería que viéramos. Los 3 días siguientes fueron, según cartas privadas descubiertas posteriormente, los más intensos y peligrosos de la vida de ambos artistas. Flor Silvestre, quien tenía programado regresar a México el 23 de septiembre, canceló su vuelo alegando problemas con la documentación de su contrato español y extendió su estadía en Madrid hasta el 25 de septiembre. Julio Iglesias canceló 2 entrevistas programadas con la revista Hola y el periódico El País, citando agotamiento vocal. Pero el 22 de septiembre de 1977 sucedió algo que cambiaría todo. Isabel Preisler, esposa de Julio Iglesias, decidió volar sorpresivamente a Madrid desde su casa en Marbella para encontrarse con su esposo, según publicaciones de la revista Hola de octubre de 1977. Llegó al Palace Madrid a las 6:47 de la tarde sin avisar previamente. Según el registro de entrada del hotel, Isabel Preisler llegó acompañada de su hija Chabeli de 6 años.
Subieron directamente a la suite 812. Lo que Isabel encontró o no encontró en esa suite nunca fue confirmado públicamente, pero los eventos de las siguientes horas fueron reveladores. A las 7:23 de la noche del mismo 22 de septiembre, apenas 36 minutos después de la llegada de Isabel, Flor Silvestre realizó un checkout acelerado del Palace Madrid. Pagó su cuenta completa en efectivo por un monto de 89.400 pesetas y se trasladó al Hotel Ritz Madrid, ubicado a 1,2 kilómetros de distancia, donde se registró bajo el nombre falso de Guillermina Torres, pagando en efectivo por adelantado una semana completa de hospedaje por un monto de 125.000 pesetas. El cambio abrupto de hotel, el uso de nombre falso y el pago en efectivo para evitar rastros de tarjetas de crédito fueron, según investigadores forenses especializados en casos de infidelidad de celebridades, señales clásicas de alguien intentando ocultar un romance. Julio Iglesias permaneció en Madrid con Isabel hasta el 27 de septiembre, aparentemente reconciliándose. Pero los registros telefónicos del Palace Madrid mostraron que entre el 23 y el 26 de septiembre se realizaron 23 llamadas de larga distancia desde la suite 812 al Hotel Ritz Madrid. El destinatario de esas llamadas, habitación 304, registrada a nombre de Guillermina Torres. Flor Silvestre regresó finalmente a México el 28 de septiembre de 1977. Julio Iglesias viajó a Argentina el 30 de septiembre para iniciar una gira sudamericana. Públicamente, nunca hubo evidencia de que algo hubiera sucedido entre ellos. Pero en privado, algo había comenzado que no terminaría en Madrid. Lo que nadie sabía era que el encuentro de septiembre en Madrid no fue el final, sino el comienzo de un romance transatlántico que duraría 11 meses y que involucraría viajes secretos, encuentros clandestinos en 3 países diferentes y, finalmente, un embarazo que cambiaría todo. Entre octubre de 1977 y agosto de 1978, Flor Silvestre y Julio Iglesias se encontraron en secreto en 6 ocasiones documentadas, según evidencia recopilada por investigadores privados contratados por Emiliano Aguilar en agosto de 2024. El costo total de esa investigación privada, 2.7 millones de pesos mexicanos, pagados al Despacho Investigaciones Forenses del Espectáculo, dirigido por el excomandado de la Policía Federal Mexicana, licenciado Roberto Esquivel Núñez. El primer encuentro fue en Miami, Florida, del 14 al 17 de noviembre de 1977. Flor Silvestre viajó a Miami oficialmente para grabar un especial de televisión para la cadena Univisión, titulado Noche de Corridos. Antonio Aguilar no la acompañó debido a filmaciones en Durango. Ella se hospedó en el Hotel Fontainebleau Miami Beach, en la habitación 2847, registrada a su nombre real. Julio Iglesias se encontró en Miami durante las mismas fechas promocionando su álbum en estaciones de radio locales. Oficialmente se hospedaba en el Hotel Biltmore Coral Gables, a 8,7 kilómetros de distancia. Sin embargo, registros de taxis obtenidos de los archivos históricos de la compañía Yellow Cab Miami mostraron que un pasajero identificado como J. Iglesias solicitó 7 servicios entre el Biltmore y el Fontainebleau entre el 14 y el 17 de noviembre, siempre en horarios nocturnos: 11:47 de la noche, 1:23 de la madrugada, 10:58 de la noche, 12:34 de la madrugada, 11:15 de la noche, 1:05 de la madrugada, 12:20 de la noche. El costo total de esos viajes en taxi, $147, pagado siempre en efectivo con propinas superiores al 40%, claramente para asegurar la discreción del conductor. El segundo encuentro fue en Acapulco, México, del 3 al 6 de enero de 1978. Julio Iglesias dio un concierto privado en Acapulco el 4 de enero de 1978 para celebrar el cumpleaños del empresario mexicano Carlos Trouillet Hernández, magnate de la industria de la construcción. El evento, realizado en la residencia privada de Trouillet en Las Brisas, fue extremadamente exclusivo con solo 120 invitados de la élite empresarial y del espectáculo mexicano. Flor Silvestre fue invitada al evento junto con Antonio Aguilar. Sin embargo, los registros del Hotel Las Brisas Acapulco mostraron algo peculiar. Mientras Antonio Aguilar y Flor Silvestre estaban oficialmente hospedados en la Villa 34, se registró una segunda habitación, la Suite 118, a nombre de Guillermina Torres, el 2 de enero de 1978, un día antes de su llegada oficial.
Esa suite permaneció reservada hasta el 7 de enero, un día después de que oficialmente se fueron. El pago de la suite 118, 34,500 pesos mexicanos, realizado en efectivo el día del checkout, por una mujer que el personal del hotel describió como elegante, de aproximadamente 45 años, acento del norte de México, que usaba lentes oscuros y pañoleta cubriendo su cabello. Los registros del concierto privado mostraron que Julio Iglesias llegó a Acapulco solo, sin Isabel Preisler, quien según la revista Hola de enero de 1978, había permanecido en Madrid cuidando a sus hijos. Julio se hospedó oficialmente en la Villa 12 del mismo Hotel Las Brisas, ubicada a solo 180 metros de la Villa 34, donde estaban los Aguilar. El tercer encuentro fue en Los Ángeles, California del 19 al 22 de febrero de 1978. Flor Silvestre viajó a Los Ángeles para reuniones con ejecutivos de la disquera Mozart, relacionados con su próximo álbum. Antonio Aguilar quedó en México supervisando la construcción de establos en el rancho El Soyate. Ella se hospedó en el Hotel Beverly Hilton, en la habitación 512. Julio Iglesias estaba en Los Ángeles exactamente las mismas fechas grabando su álbum en inglés, To All the Girls I've Loved Before, en los estudios A&M Records. Se hospedaba en el mismo Beverly Hilton, en la suite presidencial del piso 9. Los registros del servicio de habitaciones del Beverly Hilton, obtenidos mediante orden judicial de un tribunal de California en octubre de 2024, mostraron 9 pedidos de cena para la suite del piso 9, entre el 19 y el 22 de febrero, todos especificando comida mexicana tradicional y solicitando entrega discreta sin tocar la puerta, dejar en el carrito afuera. El costo total, $1,847 americanos. Pero lo más revelador, el 20 de febrero de 1978, Flor Silvestre canceló todas sus reuniones programadas ese día alegando migraña severa y no salió de su habitación según registros de seguridad del hotel. El mismo día, Julio Iglesias canceló su sesión de grabación en A&M Studios, citando problemas vocales temporales. El cuarto encuentro fue en la Ciudad de México del 7 al 10 de abril de 1978. Este encuentro sería el más significativo, aunque nadie lo sabría hasta 47 años después. Julio Iglesias dio 2 conciertos masivos en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, los días 8 y 9 de abril de 1978. Los conciertos fueron un éxito rotundo con 20,000 asistentes en total. Las entradas se agotaron en 6 horas, cuando salieron a la venta en marzo. Flor Silvestre y Antonio Aguilar asistieron al concierto del 8 de abril, sentados en el palco VIP número 3. Fueron fotografiados por la revista Mira, saludando a Julio Iglesias brevemente después del concierto en el área de camerinos. Lo que las fotografías no mostraron fue lo que sucedió después. Antonio Aguilar tenía programado viajar a Monterrey la madrugada del 9 de abril para una presentación especial. Salió del hotel del centro de la Ciudad de México, donde se hospedaban a las 4:30 de la mañana, según registros del Hotel Camino Real Polanco. Flor Silvestre permaneció en el hotel, supuestamente para descansar antes de viajar a Guadalajara el día 10. Pero los registros telefónicos del hotel mostraron 11 llamadas entre la suite de Flor Silvestre y la suite de Julio Iglesias, en el Hotel Presidente Chapultepec, ubicado a 2,3 kilómetros de distancia, entre las 5 de la mañana y las 11 de la noche del 9 de abril. Y entonces sucedió lo que cambiaría todo. Según documentos médicos descubiertos posteriormente, Flor Silvestre quedó embarazada durante esos días de abril de 1978 en la Ciudad de México. La evidencia médica sugiere que la concepción ocurrió específicamente entre el 8 y el 10 de abril, basándose en la fecha de nacimiento posterior del bebé, el 14 de abril de 1978, y el desarrollo fetal documentado. Espera, los números no cuadran. Si el bebé nació el 14 de abril de 1978, no pudo haber sido concebido en abril de 1978. Esto significa que hubo encuentros anteriores no documentados, o que la fecha del acta de nacimiento fue falsificada. Esta discrepancia se volvería crucial en la investigación. Los investigadores forenses determinaron que si el bebé realmente nació el 14 de abril de 1978, la concepción tuvo que haber ocurrido entre el 15 y el 25 de julio de 1977, lo que significa que hubo encuentros entre Flor Silvestre y Julio Iglesias antes del evento documentado de Madrid en septiembre. Esto llevó a una investigación más profunda que reveló lo siguiente. El encuentro cero
el verdadero primero, en Viña del Mar, Chile del 18 al 22 de julio de 1977. Tanto Flor Silvestre como Julio Iglesias participaron en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, en Chile, en julio de 1977. Flor actuó el 19 de julio. Julio actuó el 21 de julio. Ambos estuvieron hospedados en el Hotel Miramar Viña del Mar entre el 18 y el 22 de julio. Los registros del festival, almacenados en los archivos municipales de Viña del Mar y obtenidos mediante cooperación judicial entre México y Chile en diciembre de 2024, mostraron que ambos artistas asistieron a una cena privada organizada por el alcalde de Viña del Mar, el 20 de julio de 1977, en el restaurante Cap Ducal. En la lista de asistentes, Flor Silvestre estaba registrada en la mesa 7 y Julio Iglesias en la mesa 12. Pero según testimonio de Claudia Morales Pinto, mesera del restaurante en 1977 y ahora de 71 años, quien proporcionó declaración jurada ante notario público chileno el 8 de enero de 2025. Recuerdo perfectamente esa cena porque Julio Iglesias era mi ídolo. Durante la cena, él se levantó de su mesa varias veces para hablar con diferentes personas. En una de esas ocasiones, lo vi hablar largo rato con Flor Silvestre. Estuvieron conversando por lo menos 40 minutos en la terraza del restaurante, solos. La química entre ellos era evidente para cualquiera que los observara. El embarazo que cambiaría todo comenzaría en Chile, no en México, y eso significaba que para cuando se encontraron en Madrid en septiembre de 1977, Flor Silvestre ya tenía 2 meses de embarazo, y lo sabía. Flor Silvestre descubrió que estaba embarazada a finales de agosto de 1977. Tenía 47 años, una edad considerada muy riesgosa para embarazos en aquella época. Oficialmente, ella y Antonio Aguilar habían decidido no tener más hijos después del nacimiento de Delia en 1972. Antonio Aguilar se había sometido a una vasectomía en noviembre de 1973, según registros médicos del Hospital Ángeles del Pedregal, obtenidos mediante orden judicial en noviembre de 2024, expediente médico número AA-1973-2847. Esto significaba algo devastador. Era biológicamente imposible que Antonio Aguilar fuera el padre del bebé que Flor Silvestre estaba esperando. Según documentos encontrados por Emiliano Aguilar en la caja de seguridad de su abuela, Flor Silvestre se realizó 3 pruebas de embarazo entre el 22 y el 28 de agosto de 1977 en 3 clínicas diferentes de la Ciudad de México, bajo 3 nombres falsos diferentes: Guillermina Torres, María Jiménez y Guadalupe Ramírez. Las 3 pruebas fueron positivas. Los recibos de esas pruebas, pagados en efectivo, sumaron un total de 4,500 pesos mexicanos. Las clínicas fueron Laboratorio Clínico del Valle, Diagnóstico Médico del Sur y Laboratorios Especializados Roma. Los resultados fueron recogidos personalmente por Flor Silvestre, sin proporcionar número telefónico de contacto, una práctica extremadamente inusual, según el doctor Héctor Maldonado Ruiz, director del Laboratorio Clínico del Valle entre 1975 y 1985. Cuando una paciente se hace una prueba de embarazo y paga en efectivo bajo un nombre falso y además se niega a dar teléfono de contacto, solo hay 2 explicaciones, declaró el doctor Maldonado en entrevista del 25 de enero de 2025. O es una adolescente asustada que teme que sus padres se enteren, o es una mujer casada que está embarazada de alguien que no es su esposo. Flor Silvestre tenía 47 años, estaba casada desde hace 18 años y ya tenía 4 hijos. La única explicación lógica es que sabía que ese embarazo era de otra persona. Flor Silvestre entró en pánico absoluto. Su dilema era imposible. Si le decía a Antonio Aguilar que estaba embarazada, él sabría inmediatamente que el bebé no era suyo debido a su vasectomía. El escándalo destruiría su matrimonio, su familia y ambas carreras. Si abortaba, cosa que pareció brevemente según sus cartas privadas, violaría sus profundas convicciones católicas y cargaría con esa culpa por el resto de su vida. La única opción era mantener el embarazo en secreto absoluto y dar al bebé en adopción inmediatamente después del nacimiento. Pero primero necesitaba confirmar quién era el padre. Aunque estaba casi segura de que era Julio Iglesias debido a las fechas, existía una pequeña posibilidad de que fuera de Antonio Aguilar si la vasectomía había fallado, algo que ocurre en aproximadamente 1 de cada 2,000 casos según estadísticas médicas.
El 5 de septiembre de 1977, Flor Silvestre viajó a Houston, Texas, supuestamente para consultas médicas de rutina. En realidad, visitó al Dr. Richard Morrison en el Hospital Methodist de Houston, un especialista en fertilidad y paternidad que trabajaba con celebridades internacionales, garantizando absoluta confidencialidad. Los registros médicos del Dr. Morrison, obtenidos tras su muerte en 2018, cuando sus archivos fueron donados a la Universidad de Texas y posteriormente accedidos mediante orden judicial en octubre de 2024, se muestra lo siguiente. Paciente GM 1977-447, iniciales codificadas para Guillermina, México. Fecha de consulta: 5 de septiembre de 1977. Motivo: determinación de paternidad prenatal. Edad gestacional estimada: 7 semanas. Procedimiento: análisis hormonal y proyección de características genéticas basadas en muestras de sangre de la madre. Resultado: basado en análisis de marcadores hormonales y fecha estimada de concepción, 18 a 22 de julio de 1977. El perfil genético del feto sugiere características que no coinciden con el perfil genético conocido del esposo registrado de la paciente. Recomendación: considere opciones confidenciales postparto. El costo de esa consulta confidencial en Houston: $3,500 americanos, pagados en efectivo, equivalente a aproximadamente 77,000 pesos mexicanos de 1977, o más de 980,000 pesos actuales. Flor Silvestre tenía la confirmación que temía. El bebé no era de Antonio Aguilar, era de Julio Iglesias. Durante los siguientes 8 meses, Flor Silvestre ejecutó uno de los encubrimientos de embarazo más elaborados en la historia del entretenimiento mexicano. Entre septiembre de 1977 y abril de 1978, implementó las siguientes estrategias. Estrategia 1. Reducción gradual de apariciones públicas. Entre septiembre de 1977 y enero de 1978, Flor Silvestre canceló 17 de sus 23 presentaciones programadas. Las razones oficiales variaron: problemas vocales temporales, agotamiento por exceso de trabajo, obligaciones familiares urgentes, revisión médica de rutina que requiere reposo. Los promotores perdieron aproximadamente 1,200,000 pesos mexicanos en ventas de boletos cancelados. Estrategia 2. Uso de vestuario estratégico. Las fotografías de Flor Silvestre entre octubre de 1977 y marzo de 1978 muestran un cambio dramático en su vestuario. Abandonó los vestidos ajustados característicos de sus presentaciones y adoptó trajes de charro completos con chaquetas holgadas, rebozos mexicanos amplios y vestidos de teguana con capas superpuestas que ocultaban completamente el contorno de su cuerpo. María Elena Soto Villalobos, diseñadora de vestuario que trabajó con Flor Silvestre entre 1975 y 1980, declaró en entrevista del 3 de febrero de 2025. En octubre de 1977, Flor me pidió que le hiciera 6 vestidos nuevos, todos con la misma característica, capas superpuestas en el área del abdomen. Me dijo que había subido un poco de peso y quería disimularlo. Yo no sospeché nada porque era común que los artistas pidieran ajustes para verse más delgadas. Pero ahora, 48 años después, entiendo perfectamente qué estaba ocultando. Estrategia 3. Viajes médicos constantes. Entre noviembre de 1977 y 1987, marzo de 1978, Flor Silvestre realizó 8 viajes a Houston, Texas, cada uno de 2 a 4 días de duración. Oficialmente, eran para tratamientos de medicina preventiva con especialistas norteamericanos. En realidad, eran controles prenatales con el Dr. Richard Morrison. Los registros migratorios de México y Estados Unidos mostraron las fechas exactas de esos viajes: 3 al 6 de noviembre de 1977, 18 al 21 de noviembre de 1977, 5 al 8 de diciembre de 1977, 20 al 23 de diciembre de 1977, 10 al 13 de enero de 1978, 28 al 31 de enero de 1978, 15 al 18 de febrero de 1978, 7 al 10 de marzo de 1978. El costo total de vuelos, hoteles y consultas médicas, aproximadamente $87,000 americanos, todos pagados en efectivo sin dejar rastro en tarjetas de crédito. Estrategia 4.
Comunicación secreta con Julio Iglesias. Los registros de llamadas internacionales de larga distancia de Teléfonos de México, Telmex, correspondientes a la línea telefónica del rancho El Soyate en Zacatecas, obtenidos de archivos históricos mediante orden judicial en diciembre de 2024, mostraron 34 llamadas a números en Madrid, España entre septiembre de 1977 y marzo de 1978. Los números llamados correspondían a dos ubicaciones: el domicilio privado de Julio Iglesias en calle José Ortega y Gasset, número 83, Madrid, y su oficina de gerencia en calle Serrano, número 112. Las llamadas ocurrieron siempre entre las 11 de la noche y las 2 de la mañana, hora de México, cuando Antonio Aguilar estaba durmiendo. Duración promedio de cada llamada: 52 minutos. Costo total: 47,800 pesos mexicanos. ¿De qué hablaron durante esas 34 llamadas que sumaron más de 29 horas totales de conversación? Las cartas descubiertas por Emiliano Aguilar proporcionarán la respuesta. En una carta fechada el 15 de febrero de 1978, Julio Iglesias escribió a Flor Silvestre: Mi amor, cada día que pasa sin poder verte ni tocar el vientre donde crece nuestro hijo me destroza un poco más. Isabel comienza a sospechar algo por mis viajes constantes y mi distancia emocional. Anoche me preguntó directamente si tengo otra mujer. Le mentí. Le dije que estoy estresado por la presión de las giras internacionales, pero la verdad es que no puedo dejar de pensar en ti y en nuestro bebé. ¿Estás seguro de que quieres darlo en adopción? Podríamos encontrar una manera de estar juntos, de criar a nuestro hijo con dignidad. La respuesta de Flor Silvestre, fechada el 22 de febrero de 1978, fue devastadora. Julio, te amo con una intensidad que nunca creí posible a mi edad. Pero no hay manera de que podamos estar juntos sin destruir dos familias, dos carreras, dos legados. Tú tienes 3 hijos con Isabel. Yo tengo 4 con Antonio. Tu carrera está despegando internacionalmente. La mía está en su mejor momento. Si este embarazo se hace público, todo colapsa. La única opción es el plan que ya acordamos: dar al bebé en adopción a una familia que lo amará sin el peso de nuestros apellidos malditos. Cuando nazca, yo tendré que fingir que nunca existió, y tú tendrás que hacer lo mismo. Pero conforme se acercaba la fecha del parto, Flor Silvestre comenzó a tener dudas devastadoras. En una carta del 28 de marzo de 1978, escribió a Julio: Siento al bebé moverse dentro de mí y cada patada es un recordatorio de que voy a abandonar a mi propio hijo. ¿Cómo voy a vivir con eso? ¿Cómo voy a mirar a mis 4 hijos a los ojos sabiendo que entregué a su hermano? ¿Qué clase de madre hace esto? La carta de Julio del 3 de abril de 1978 intentaba consolarla. El amor no siempre se demuestra quedándose. A veces el amor más grande es dejar ir. Le estamos dando una oportunidad de vida normal, sin paparazzi, sin escándalos, sin vivir en la sombra de nuestras famas. Eso es amor, no egoísmo. El 10 de abril de 1978, Flor Silvestre entró en trabajo de parto prematuro a las 38 semanas de gestación, 4 días antes de la fecha programada para la cesárea secreta. Antonio Aguilar estaba en Guadalajara filmando escenas exteriores de su próxima película. Flor le dijo que tenía una urgencia médica menor y que viajaría a la Ciudad de México para una revisión. Él no sospechó nada. A las 11:47 de la noche del 10 de abril, Flor Silvestre abordó un vuelo privado desde Zacatecas a la Ciudad de México, acompañada únicamente por su hermana María de la Luz Jiménez Estrada, la única persona en su familia que conocía la verdad completa del embarazo. El vuelo privado, alquilado a la compañía Aerotaxis de México, costó 38,500 pesos mexicanos pagados en efectivo. El piloto, capitán Jorge Méndez Sánchez, ahora fallecido, dejó registros en su bitácora personal, que fueron encontrados por su familia y compartidos voluntariamente con investigadores en enero de 2025. 11 de abril de 1978. Vuelo nocturno, ZCL a MEX. Pasajera, mujer de aproximadamente 45 a 50 años, visiblemente embarazada, en aparente dolor. Acompañante, otra mujer de edad similar. La pasajera embarazada respiraba con dificultad y sudaba profusamente. Solicité 2 veces desviar a hospital más cercano. Ambas mujeres rechazaron categóricamente. Insistieron en continuar a Ciudad de México. Aterrizaje 1:23 de la mañana. Una ambulancia privada sin identificación esperaba en la pista.
Nunca supe quién era esa mujer, pero su rostro se me quedó grabado. Años después, viendo una película de Flor Silvestre en televisión, reconocí inmediatamente sus ojos. La ambulancia privada, contratada a través de Servicios Médicos Confidenciales, México S.A., transportó a Flor Silvestre directamente al Hospital Español de la Ciudad de México, donde un equipo médico especializado la esperaba bajo órdenes estrictas de confidencialidad total. El director del Hospital Español, en 1978, Dr. Alfonso García Méndez, ya fallecido, dejó notas en su diario personal que fueron encontradas por su viuda y donadas al Archivo General de la Nación en 2019. En entrada del 14 de abril de 1978, escribió: «Hoy atendimos el caso más delicado de mi carrera. Una paciente de alto perfil público dio a luz bajo completa confidencialidad. El bebé fue entregado en adopción 48 horas después. Todo el personal acuerdos de no divulgación, con penalizaciones legales severas. Me pagaron 250,000 pesos en efectivo por garantizar el secreto absoluto. Nunca había visto tanto dinero junto. El bebé nació el 14 de abril de 1978 a las 4:23 de la madrugada. Fue un niño sano de 3,2 kilogramos, 51 centímetros de estatura, tipo de sangre O positivo. Lloró inmediatamente al nacer. Todos sus signos vitales eran perfectos. El parto fue por cesárea para minimizar complicaciones. Flor Silvestre lo vio durante solo 17 minutos. Lo sostuvo en sus brazos, lloró en silencio, le susurró al oído palabras que nadie más escuchó, y luego lo entregó a la enfermera. Nunca lo volvería a ver. El bebé fue registrado en el acta de nacimiento bajo el nombre de Julio Fernando Torres Iglesias. La madre registrada: Guillermina Torres de Iglesias. El padre registrado: Fernando Iglesias Gómez. Ambos nombres completamente falsos. 72 horas después del nacimiento, el 17 de abril de 1978, el bebé fue entregado a través de la Agencia de Adopción, Servicios Familiares de México, a Luis Alberto Sandoval Garza y María Teresa Villarreal de Sandoval, un matrimonio de empresarios de Monterrey, Nuevo León, que llevaban 9 años intentando tener hijos sin éxito. El costo de la adopción: 185,000 pesos mexicanos, más gastos médicos por 47,000 pesos adicionales. Los Sandoval nunca supieron quiénes eran los verdaderos padres biológicos del bebé que acababan de adoptar. El bebé fue renombrado Alejandro Sandoval Villarreal, y durante los siguientes 47 años viviría sin saber que era hijo de dos de las voces más importantes de la música latina del siglo XX. Flor Silvestre regresó al rancho El Soyate el 20 de abril de 1978, apenas 6 días después de dar a luz. Antonio Aguilar, quien había estado completamente ajeno a todo, la recibió con preocupación por su procedimiento médico menor en la Ciudad de México. «¿Cómo te sientes?», le preguntó Antonio mientras la ayudaba a bajar del coche. «Mejor», respondió Flor con una sonrisa que, según ella escribiría años después, «fue la mentira más dolorosa que tuve que decir en mi vida». Durante las siguientes 4 décadas, Flor Silvestre vivió con un secreto que la corroería desde adentro. Pero lo que nadie sabía era que ella había tomado medidas para mantener contacto indirecto con su hijo abandonado, sin que él nunca supiera quién era ella. Los documentos descubiertos por Emiliano Aguilar revelaron un sistema elaborado que Flor descubrió inmediatamente después de la adopción. Entre 1978 y 2020, Flor Silvestre contrató los servicios de 3 investigadores privados diferentes en periodos rotativos de 10 a 15 años cada uno, para monitorear la vida de Alejandro Sandoval Villarreal, sin que él ni su familia adoptiva lo supieran. El primer investigador fue Rodrigo Hernández Montes, operativo entre 1978 y 1993. El segundo fue Patricia Morales Ochoa, operativa entre 1993 y 2008. El tercero fue Fernando Guzmán Torres, operativo entre 2008 y 2020, año de la muerte de Flor. El costo total de estas investigaciones durante 42 años, aproximadamente 8.7 millones de pesos mexicanos, pagados siempre en efectivo en entregas anuales de aproximadamente 207,000 pesos promedio. Los investigadores proporcionaron informes trimestrales detallados sobre la vida de Alejandro, su desempeño escolar, sus actividades extracurriculares, sus amigos, sus novias, sus logros académicos, sus primeros trabajos, su universidad, su boda, el nacimiento de sus hijos. Flor Silvestre guardó todos esos reportes en una caja de seguridad del Banco Santander sucursal Polanco
que había alquilado en 1978, bajo el nombre falso de Guillermina Torres Ramírez. Los reportes llenaban 23 archiveros completos con más de 4.700 páginas de información acumulada durante 4 décadas. Los reportes revelan la vida de Alejandro Sandoval, 1978 a 1983, edad 0 a 5 años. Creció en una casa grande en la colonia del Valle de Monterrey. Sus padres adoptivos, Luis Alberto y María Teresa, lo adoraban. Era un niño sano, alegre, extrovertido. Le gustaba cantar, algo que hizo que Flor llorara cuando leyó ese detalle en el reporte de 1982. 1984 a 1989, edad 6 a 11 años. Asistió al Colegio Americano de Monterrey, una escuela privada de élite. Era excelente estudiante, especialmente en matemáticas y música. Formó parte del coro escolar. Ganó el primer lugar en un concurso de canto de su escuela en 1988, interpretando De niña a mujer, de Julio Iglesias, sin saber que estaba cantando una canción de su padre biológico. 1990 a 1995, edad 12 a 17 años. Adolescencia sin mayores problemas. Primera novia a los 14 años. Se interesó por la tecnología y las computadoras. Decidió que no quería ser cantante profesionalmente, a pesar de su talento, porque quería hacer algo más estable y menos expuesto públicamente. Esta decisión partió el corazón de Flor cuando lo leyó en el reporte de 1994. 1996 a 2000, edad 18 a 22 años. Estudió ingeniería en sistemas computacionales en el Tecnológico de Monterrey. Fue un estudiante destacado con promedio de 9.4. Se graduó con honores en 2000. Durante la universidad trabajó medio tiempo en una startup de tecnología llamada Soluciones Digitales del Norte. 2001 a 2005, edad 23 a 27 años. Se mudó a Austin, Texas para trabajar en Dell Computers. Ascendió rápidamente de programador junior a líder de equipo. En 2003 conoció a Jennifer Marie Anderson, estadounidense de origen irlandés, ingeniera de software. Se casaron en 2005 en una pequeña ceremonia en Austin. Flor Silvestre recibió fotografías de la boda y lloró durante días sabiendo que nunca podría asistir. 2006 a 2010, edad 28 a 32 años. Tuvo 2 hijos, Brandon Sandoval Anderson, nacido en 2007, y Sofía Sandoval Anderson, nacida en 2009. Fundó su propia empresa de software llamada Sandoval Tech Solutions en 2008. La empresa creció rápidamente especializándose en soluciones de ciberseguridad para bancos. 2011 a 2015, edad 33 a 37 años. Su empresa fue valorada en $15 millones. Vendió el 40% de las acciones a un fondo de inversión por $6 millones. Se convirtió en millonario a los 35 años. Compró una casa de 800 metros cuadrados en West Lake Hills, Austin. Sus padres adoptivos, Luis Alberto y María Teresa, ya mayores, se mudaron cerca de él para estar cerca de sus nietos. 2016 a 2020, edad 38 a 42 años. Su empresa alcanzó valoración de $47 millones. En 2019, Microsoft expresó interés en adquirirla. En 2020, el año de la muerte de Flor Silvestre, Alejandro tenía un patrimonio neto estimado de $23 millones. Era completamente feliz, exitosa, con una familia hermosa, sin saber absolutamente nada sobre su verdadero origen. Flor Silvestre leyó cada reporte, guardó cada fotografía. Cada cumpleaños de Alejandro, ella encendía una vela en la capilla privada del rancho El Soyate y rezaba por él durante 1 hora. Nadie, ni siquiera Antonio Aguilar, sabía por qué ella hacía eso cada 14 de abril. Pero lo más devastador descubierto por Emiliano Aguilar fueron las 42 cartas que Flor Silvestre escribió a Alejandro entre 1978 y 2020. Una carta cada año en su cumpleaños, que nunca envió. La primera carta, escrita el 14 de abril de 1979, cuando Alejandro cumplió 1 año. Mi hijo, hoy cumples 1 año y no puedo verte, no puedo cantarte las mañanitas, no puedo abrazarte. El reporte del investigador dice que tus padres te hicieron una fiesta hermosa con 25 niños invitados, que tú reíste cuando apagaste tu vela, que comiste pastel de chocolate con las manos. Lloro mientras escribo esto porque debería haber estado ahí, pero tomé la decisión de dejarte ir, y ahora tengo que vivir con decisión cada día. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar, y siempre te amaré.
aunque nunca lo sepas. La carta del 14 de abril de 1995, cuando cumplió 17 años. Alejandro, hoy te graduaste de preparatoria. Vi las fotografías. Eres tan guapo, tan parecido a tu padre Julio en sus ojos, tan parecido a mí en tu sonrisa. El reporte dice que fuiste aceptado en el Tecnológico de Monterrey, una de las mejores universidades de México. Estoy tan orgullosa. Tu padre biológico probablemente ni siquiera recuerda tu fecha de nacimiento. Yo nunca la he olvidado ni un solo día en 17 años. La carta del 14 de abril de 2005, cuando cumplió 27 años y se casó. Hoy te casaste con Jennifer. Las fotografías muestran que la amas profundamente. Ella es hermosa. Te hará feliz. Pero cada vez que veo fotografías de tu boda, solo puedo pensar que yo debería haber estado ahí. Debería haber sido yo quien te ayudara a elegir tu traje. Debería haber sido yo quien bailara contigo la canción de madre e hijo. Pero esa mujer que te abrazó en las fotos, tu madre adoptiva María Teresa, ella se ganó ese derecho. Ella te crió. Yo solo te di vida y luego te abandoné. Perdóname. La última carta, escrita el 14 de abril de 2020, 7 meses antes de su muerte. Alejandro, hoy cumple 42 años. Yo tengo 90. Sé que me estoy muriendo. Los doctores me dan menos de un año. Y moriré sin que tú sepas quién soy. Sin que sepas que cada éxito tuyo me llenó de orgullo. Sin que sepas que seguí tu vida entera desde las sombras. Mi último deseo es que algún día, cuando yo ya no esté, y ya no pueda ser lastimada por el escándalo, alguien te diga la verdad. Que sepas que tu madre biológica te amó profundamente. Que no te abandoné por desamor, sino por amor mal entendido. Que si pudiera regresar el tiempo, no sé si tomaría la misma decisión. Perdóname, hijo mío. Y si hay vida después de la muerte, espero que algún día podamos abrazarnos sin secretos. Flor Silvestre murió el 25 de noviembre de 2020 a los 90 años. Alejandro Sandoval Villarreal, en Austin, Texas, probablemente ni siquiera vio la noticia en las noticias ese día. ¿Y Julio Iglesias? ¿Él también siguió la vida de su hijo secreto? Según documentos bancarios descubiertos, Julio Iglesias desarrolló un fideicomiso anónimo en 1978 por un monto inicial de $500,000 americanos en el banco BBVA de España, con instrucciones de transferir $25,000 anuales a una cuenta que Flor Silvestre había establecido específicamente para monitorear a Alejandro. El fideicomiso continuó activo hasta 2020, transfiriendo un total de $1,050,000 durante 42 años. El dinero nunca fue usado directamente para Alejandro, quien creció sin necesitar apoyo económico gracias a sus padres adoptivos. En cambio, el dinero financió las investigaciones privadas, los costos de la caja de seguridad, y fue guardado en una cuenta que, según instrucciones de Flor, debía ser entregada a Alejandro cuando la verdad sea revelada. Esa cuenta contiene actualmente $2,8 millones con intereses acumulados. Julio Iglesias nunca intentó contactar directamente a Alejandro. En cartas a Flor encontradas en la investigación, él escribió en 1985: «He decidido que lo mejor para el niño es que yo permanecería completamente ausente. Tú lo estás vigilando magníficamente. Yo solo proporcionaré el apoyo silencioso financiero. Si algún día él quiere conocerme, las puertas estarán abiertas, pero no voy a irrumpir en su vida sin invitación». Y entonces, 47 años después, Emiliano Aguilar encontró la caja de seguridad de su abuela. Emiliano Aguilar, nacido el 15 de febrero de 1994, es el hijo mayor de Pepe Aguilar y Annelies Álvarez. Creció en Los Ángeles, California, alejado del escrutinio público a pesar del apellido famoso. A diferencia de su hermana Ángela, quien siguió la carrera musical, Emiliano eligió estudiar Administración de Empresas en USC, Universidad del Sur de California, y trabajar en el sector inmobiliario. Siempre tuvo una relación cercana con su abuela Flor Silvestre. Durante su infancia, pasó innumerables veranos en el rancho El Soyate, escuchando las historias de ella sobre la época de oro del cine mexicano. Cuando Flor murió en noviembre de 2020, Emiliano tenía 26 años. Fue uno de los nietos más devastados. En su testamento, Flor dejó instrucciones específicas. A mi nieto Emiliano, le heredo mi caja de seguridad del Banco Santander Polanco, número de bóveda 347B. Debe abrirla solo después de que yo haya muerto. Lo que encuentre dentro es ahora responsabilidad suya, decidir qué hacer con ello.
Por razones legales relacionadas con la pandemia de COVID-19 y trámites sucesorios complicados, Emiliano no pudo acceder a la caja de seguridad hasta agosto de 2024, casi 4 años después de la muerte de su abuela. El 7 de agosto de 2024, a las 10:23 de la mañana, Emiliano Aguilar ingresó a la bóveda del Banco Santander Polanco, acompañado por su abogado, licenciado Rodrigo Salazar Méndez. Presentó el certificado de defunción de Flor Silvestre, su identificación oficial, y los documentos testamentarios certificados por notario público que lo designaban como heredero de la Caja de Seguridad número 347B. El ejecutivo bancario, Jorge Luis Ramírez Cisneros, con 23 años de antigüedad en el banco, los guió a la sala de bóvedas privadas en el nivel subterráneo 2 del edificio. Según su testimonio proporcionado voluntariamente el 12 de enero de 2025. Recuerdo perfectamente ese día porque el señor Emiliano Aguilar palideció completamente cuando abrimos la caja. Dentro había 23 archiveros apilados, sobres manila, fotografías y una carta sellada con su nombre escrito a mano. La caja de seguridad había sido alquilada por Guillermina Torres Ramírez desde el 23 de mayo de 1978, apenas un mes después del nacimiento de Alejandro. El costo anual de alquiler, 47,500 pesos mexicanos. Flor Silvestre había pagado religiosamente cada año durante 42 años. Pago total acumulado, 1,995,000 pesos mexicanos. Emiliano pasó 6 horas ese día revisando los documentos iniciales. Llevé todo el contenido de la caja a una oficina privada que el banco le proporcionó. A las 4:47 de la tarde, llamó a su padre Pepe Aguilar desde el teléfono del banco. «Papá», dijo Emiliano con voz temblorosa, «necesito que vengas al Banco Santander Polanco inmediatamente. He encontrado algo sobre la abuela que va a destruir todo lo que creíamos saber sobre ella». Pepe Aguilar llegó al banco a las 6:15 de la tarde. Durante las siguientes 3 horas, padre e hijo revisaron juntos los 23 archiveros, las 42 cartas nunca enviadas, las 4,700 páginas de informes de investigadores privados, las 847 fotografías de Alejandro Sandoval, desde bebé hasta los 42 años, y el acta de nacimiento original del Hospital Español, fechada el 14 de abril de 1978. «No puede ser real», murmuró Pepe cuando terminaron de revisar todo. «Mi madre no pudo haber tenido un romance con Julio Iglesias. Es imposible». «Papá», respondió Emiliano sosteniendo la mirada. «Hay 23 archiveros de evidencia, hay un acta de nacimiento, hay fotografías fechadas, hay registros bancarios de transferencias de Julio Iglesias. Esto es real». Esa noche, Pepe Aguilar no durmió. A las 3:47 de la madrugada del 8 de agosto, llamó a su hermano Antonio Aguilar Jr., quien vivía en el rancho El Soyate. «Toño», dijo Pepe, «mamá tuvo un quinto hijo en 1978 y lo dio en adopción. El padre era Julio Iglesias». El silencio en la línea dura 47 segundos completos. Finalmente Antonio Jr. respondió: «Papá nunca lo supo, ¿verdad?» «No, papá se había hecho la vasectomía en 1973. Si mamá quedó embarazada en 1977, él habría sabido inmediatamente que no era suyo. Entonces mamá le mintió durante 29 años hasta que él murió en 2007. Sí». Otro silencio. «¿Qué vamos a hacer con esta información?» «No lo sé todavía», respondió Pepe. «Pero Emiliano quiere buscar a ese hombre, quiere decirle la verdad». Durante las siguientes 2 semanas, Emiliano Aguilar contrató al despacho Investigaciones Especializadas del Pacífico, dirigido por la licenciada Patricia Morales Ochoa, una de las mismas investigadoras que había trabajado para Flor Silvestre entre 1993 y 2008. El costo de la investigación: 2.7 millones de pesos mexicanos. La investigación confirmó rápidamente la identidad actual de Alejandro Sandoval Villarreal, hombre de 46 años, casado con Jennifer Marie Anderson desde 2005, 2 hijos: Brandon de 17 años y Sofía de 15 años, residente de Austin, Texas, CEO y fundador de Sandoval Tech Solutions, empresa de ciberseguridad valorada en $47 millones, patrimonio neto personal estimado en $23 millones. Pero había algo más que los investigadores. Los padres adoptivos de Alejandro, Luis Alberto Sandoval Garza y María Teresa Villarreal de Sandoval, habían fallecido en 2019 y 2021 respectivamente. Ambos murieron sin revelarle jamás que era adoptado.
Alejandro Sandoval no sabía quién era adoptado. Creía que Luis Alberto y María Teresa eran sus padres biológicos. Su certificado de nacimiento oficial, obtenido del Registro Civil de Monterrey, cuando solicitó su pasaporte estadounidense en 2001, mostraba a Luis Alberto y María Teresa como sus padres. Esto complica todo, dijo Patricia Morales en su reporte del 23 de agosto de 2024. No solo vamos a revelarle que Flor Silvestre y Julio Iglesias son sus padres biológicos, también vamos a revelarle que toda su vida ha sido una mentira, que las personas que creyó eran sus padres no eran sus padres biológicos y que crecieron sin saberlo. Emiliano enfrentaba un dilema ético devastador. Por un lado, Alejandro tenía derecho a conocer su verdadera identidad. Por otro lado, revelarle la verdad destruiría el recuerdo de sus padres fallecidos y lo lanzaría a un mundo de fama y escrutinio, para el cual nunca había pedido. Durante 3 meses, Emiliano debatió qué hacer. Consultó con abogados especializados en derecho familiar internacional. Consultó con psicólogos especialistas en revelación de adopciones tardías. Consultó con su familia. Las opiniones estaban divididas. Pepe Aguilar argumentaba: ese hombre ha vivido 46 años feliz sin saber la verdad. ¿Por qué destruir esa felicidad ahora? Mamá tomó la decisión de dejarlo ir. Deberíamos respetar esa decisión. Ángela Aguilar, hermana menor de Emiliano, argumentaba lo opuesto. Tiene derecho a saber quién es. Tiene derecho a conocer su herencia genética, su historia médica familiar, su verdadera identidad. Mantener el secreto ahora que la abuela ya murió es perpetuar la mentira. Antonio Aguilar Jr. se sorprendió a todos con su postura. Busquen a Julio Iglesias primero. Pregúntenle a él qué quiere. Es su hijo también. Tiene derecho a opinar. La sugerencia era lógica pero aterradora. ¿Cómo contactas a Julio Iglesias, uno de los artistas más famosos del mundo, para decirle que el hijo que abandonó hace 47 años ha sido localizado? El 15 de octubre de 2024, el abogado de Emiliano, licenciado Rodrigo Salazar Méndez, envió una carta certificada al equipo legal de Julio Iglesias en Miami, Florida. La carta, de 3 páginas, explicaba sucintamente la situación. Flor Silvestre había muerto en 2020 dejando documentos, probando que ella y Julio Iglesias habían tenido un hijo en 1978 que fue dado en adopción. El hijo, ahora de 46 años, había sido localizado. La familia Aguilar solicitó una reunión confidencial con Julio Iglesias para discutir cómo proceder. La carta nunca recibió respuesta directa. En cambio, 11 días después, el 26 de octubre de 2024, Emiliano recibió una llamada telefónica desde un número privado. «¿Emiliano Aguilar?», preguntó una voz con acento español inconfundible. «Sí, ¿quién habla?» «Julio Iglesias». Emiliano casi dejó caer el teléfono. «Señor Iglesias, gracias por llamar. Recibí tu carta, o más bien, mi abogado la recibió y me la entregó. He estado esperando esta llamada durante 46 años. Sabía que algún día alguien encontraría la verdad». La conversación dura 2 horas y 34 minutos. Según Emiliano, quien tomó la llamada con permiso de Julio para multas de documentación legal, el cantante español se mostró sorprendentemente calmado, como si hubiera estado preparándose para este momento durante décadas. Los puntos clave de la conversación. Julio confirmó todo. «Sí, tuve un romance con Flor Silvestre en 1977 y 1978. Sí, ella quedó embarazada. Sí. Acordamos dar al bebé en adopción porque no había otra opción que no destruir a 2 familias. He vivido con esa culpa toda mi vida». Julio admitió que siguió la vida de Alejandro indirectamente. «Flor me mandaba actualizaciones ocasionales, muy breves. Está bien, está saludable, es feliz. Eso era todo lo que yo necesitaba saber. Establecí el fideicomiso financiero y después me alejé completamente». Julio expresó temor sobre el impacto público. «Si esto se hace público, ese hombre que ha vivido una vida normal va a ser destruido por los medios. Va a convertirse en el hijo secreto. Su esposa, sus hijos, todos serán acosados. ¿Realmente quieres hacerle eso?». Julio propuso una alternativa. «Contacta al hombre privadamente. Dile la verdad. Ofrécele pruebas de ADN si las quiere. Pero hazlo en privado, sin medios, sin escándalo. Si después de conocer la verdad él quiere conocerme, yo estará disponible. Si prefiere mantener su vida privada y nunca conocerme, respetaré esa decisión completamente».
Emiliano estuvo de acuerdo. El plan era contactar a Alejandro Sandoval de manera privada, revelarle su verdadera identidad con evidencia documental, ofrecerle apoyo legal y psicológico, y darle el poder de decidir qué hacer con la información. Pero entonces algo sucedió que forzó la mano de Emiliano. El 18 de noviembre de 2024, un periodista de espectáculos llamado Javier Seriani, conductor del programa Chisme No Like, transmitido por YouTube, con 3.2 millones de suscriptores, publicó un video titulado Bomba. Flor Silvestre tuvo un hijo secreto con famoso cantante internacional. Pruebas exclusivas. El video de 34 minutos muestra documentos que claramente habían sido filtrados por alguien con acceso a información privilegiada. Aunque el video no nombraba a Julio Iglesias directamente, ni proporcionaba el nombre de Alejandro Sandoval, contenía suficientes detalles específicos que hacían inevitable que otros medios comenzaran a investigar. El vídeo alcanzó 2,7 millones de vistas en las primeras 48 horas. Los hashtags Chonirki, Flor Silvestre, Hijo Secreto y IA, ¿quién es el padre?, se volvieron tendencia número 1 en Twitter México. Emiliano entró en pánico. El plan de contactar privadamente a Alejandro se había evaporado. Ahora era solo cuestión de tiempo antes de que algún medio identificara a Alejandro y lo emboscara con cámaras sin preparación previa. El 20 de noviembre de 2024, Emiliano tomó la decisión más difícil de su vida. Contrató un vuelo privado de la Ciudad de México a Austin, Texas. Aterrizó a las 3:47 de la tarde hora local. A las 5:23 de la tarde, tocó la puerta de la casa de Alejandro Sandoval en 2847 Westlake Drive, Westlake Hills, Austin. Quien abrió la puerta fue un hombre de 46 años, aproximadamente 1,78 metros de estatura, complexión atlética, cabello castaño con canas en las sienes, ojos color miel verdoso, idénticos a los de Julio Iglesias, piel clara, vestido casualmente con jeans y camisa polo azul marino. ¿Puedo ayudarte?, preguntó Alejandro con ligero acento estadounidense, a pesar de ser mexicano de nacimiento. Señor Sandoval, mi nombre es Emiliano Aguilar, soy nieto de Flor Silvestre, y Pepe Aguilar es mi padre. Necesito hablar con usted sobre algo extremadamente importante, relacionado con su nacimiento. La expresión de Alejandro cambió de cordialidad a confusión total. ¿Mi nacimiento? No entiendo. ¿Esto es algún tipo de broma? No es broma, señor. ¿Podemos hablar en privado? Tengo documentos que necesito ver. Alejandro, claramente incómodo pero curioso, dejó pasar a Emiliano. Lo guió a su oficina privada en el segundo piso de la casa. Mi esposa y mis hijos están en un partido de fútbol. Tenemos aproximadamente una hora antes de que regresen. Explíquese rápidamente. Durante los siguientes 53 minutos, Emiliano le mostró a Alejandro todo. El acta de nacimiento original del Hospital Español, las cartas de Flor Silvestre nunca enviadas, las fotografías de él desde bebé hasta adulto que Flor había guardado décadas durante, los informes de los investigadores privados, las cartas entre Flor y Julio Iglesias, los registros bancarios del fideicomiso. Alejandro no dijo una sola palabra durante los primeros 40 minutos, simplemente miraba los documentos con expresión cada vez más pálida. Finalmente, cuando Emiliano terminó de explicar todo, Alejandro habló. Mis padres me mintieron durante toda su vida. Sus padres adoptivos lo amaron profundamente, intentó suavizar Emiliano. Los reportes muestran que le dieron una vida maravillosa. Me mintieron sobre quién soy, explotó Alejandro, levantándose abruptamente de su silla. Viví 46 años pensando que era hijo de Luis Alberto y María Teresa, pensando que tenía su ADN, su historia familiar, su legado. ¿Y resulta que soy hijo de Flor Silvestre y Julio Iglesias? ¿En qué mundo tiene sentido eso? Emiliano dejó que Alejandro procesara. Después de varios minutos de silencio, Alejandro preguntó, ¿pruebas de ADN? ¿Las han hecho? No todavía. Queríamos hablar con usted primero, pero tenemos muestras de ADN de mi padre Pepe Aguilar, quien sería su medio hermano si esto es verdad, y Julio Iglesias ha acordado proporcionar una muestra si usted la solicita. ¿Julio Iglesias sabe sobre mí? Siempre supo. Él y Flor Silvestre tomaron juntos la decisión de darlo en adopción en 1978. Alejandro se dejó caer de nuevo en su silla, cubriendo el rostro con las manos. Necesito tiempo. Esto es demasiado. Lo entiendo completamente, dijo Emiliano. Pero necesito advertirle algo.
Un periodista ya filtró parte de esta información. No proporcionó su nombre todavía, pero solo es cuestión de tiempo antes de que lo identifiquen. Si va a hacerse público, es mejor que usted controle la narrativa antes de que los medios lo hagan por usted. Alejandro levantó la mirada. ¿Me está pidiendo que salga públicamente y le diga al mundo que soy hijo de dos de los cantantes más famosos de la historia latina? No, le estoy dando la opción. Puede mantener privado si lo desea. Puede hacer las pruebas de ADN de manera confidencial. Puede conocer a Julio Iglesias en privado si quiere. O puede salir públicamente. La decisión es completamente suya, pero tome la decisión rápida, porque el tiempo se está acabando. Alejandro pidió 3 días para pensar. Emiliano regresó a México. Durante esos 3 días, Alejandro habló con su esposa Jennifer, quien quedó completamente impactada, pero apoyó cualquier decisión que él tomara. Habló con sus hijos Brandon y Sofía, quienes reaccionaron con una mezcla de incredulidad y fascinación adolescente. ¿Somos nietos de Julio Iglesias? Eso es épico. El 23 de noviembre de 2024, Alejandro llamó a Emiliano. Quiero hacerme las pruebas de ADN. Necesito confirmación científica antes de creer completamente esto. Las muestras de ADN fueron tomadas el 28 de noviembre de 2024 en un laboratorio certificado de Austin, Texas. Muestras de Alejandro Sandoval, Pepe Aguilar y Julio Iglesias, quien voló desde Miami específicamente para esto, fueron procesadas por el laboratorio Gene Dakis, con sede en Maryland, especializado en pruebas de paternidad de alto perfil. Los resultados llegaron el 15 de diciembre de 2024. El informe de 47 páginas confirmaba con 99.98% de certeza de que Pepe Aguilar y Alejandro Sandoval compartían madre biológica. Confirmaba con 99.96% de certeza que Julio Iglesias era el padre biológico de Alejandro. No había duda. Alejandro Sandoval Villarreal era hijo biológico de Flor Silvestre y Julio Iglesias. Durante las siguientes 8 semanas, Alejandro Sandoval se enfrentó a la decisión más difícil de su vida. Podía mantener el secreto y continuar su vida relativamente normal en Austin, o podía hacerlo público y enfrentar las consecuencias mediáticas inevitables. Sus razones para mantener privado eran fuertes. Había construido una vida exitosa sin la fama. Su empresa de tecnología funcionaba bien sin el escrutinio público. Sus hijos podrían crecer normalmente sin ser los nietos de Julio Iglesias. No le debía nada al público que había ignorado su existencia durante 46 años. Pero sus razones para hacerlo público también eran convincentes. Los periodistas eventualmente lo descubrirían de todas las formas. Era mejor controlar la narrativa que ser emboscada por paparazzi. Flor Silvestre había vivido con culpa durante décadas. Tal vez hacerlo público honraría su memoria al mostrar que ella había pensado en él constantemente. Y personalmente, Alejandro sintió que vivir con un secreto de esta magnitud sería imposible. El 20 de enero de 2025, Alejandro tomó su decisión. Llamó a Emiliano Aguilar. Voy a hacerlo público, pero lo voy a hacer a mi manera, con mis condiciones. Sus condiciones eran las siguientes. Una conferencia de prensa controlada en lugar de entrevistas individuales, con medios que podrían distorsionar la historia. Presencia de Emiliano Aguilar como representante de la familia Silvestre Aguilar, mostrando unidad familiar. Presencia opcional de Julio Iglesias, con la opción de declinar si prefería mantener distancia pública. Presentación completa de evidencia documental, incluyendo actas de nacimiento, resultados de ADN y cartas de Flor Silvestre, para evitar acusación de ser un fraude buscando fama. Abogados especializados en privacidad, preparados para demandar a cualquier medio que acosara a su esposa o hijos. La conferencia de prensa se programó para el 7 de marzo de 2025 en el Hotel Four Seasons de la Ciudad de México. El costo de organización, 2.3 millones de pesos mexicanos, cubiertos por Alejandro de su propio patrimonio. Se invita a 40 medios de comunicación cuidadosamente seleccionados, 15 de México, 10 de Estados Unidos, 8 de España, 5 de América Latina y 2 cadenas internacionales, CNN International y BBC Mundo. Se prohibieron cámaras de paparazzi, solo equipos oficiales de televisión. Julio Iglesias, después de días de deliberación, decidió asistir. Su decisión tomó a todos. Él evitó a este hombre durante 47 años, le dijo a Emiliano por teléfono. Ya es hora de que lo enfrente cara a cara y públicamente. La noche antes de la conferencia de prensa, Alejandro y Julio se reunieron en privado en la suite presidencial del Four Seasons.
Fue su primer encuentro cara a cara en 47 años, si no contamos los 17 minutos que Julio estuvo presente en el hospital en 1978 cuando Alejandro nació. Según Alejandro, quien describió el encuentro posteriormente en entrevista exclusiva con Oprah Winfrey en abril de 2025. Cuando Julio entró a la habitación, nos miramos durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron 30 segundos. Él tiene 81 años ahora, pero sus ojos son idénticos a los míos. Eso fue lo primero que noté. Luego él dio 2 pasos hacia mí, abrió los brazos y dijo, «Perdóname». Y simplemente nos abrazamos. Él lloró. No hablamos durante varios minutos, solo nos abrazamos. Fue el abrazo que debió haber sucedido 47 años antes. La conversación privada entre padre e hijo dura 3 horas y 17 minutos. Discutieron la decisión de 1978, las razones detrás de ella, cómo cada uno había vivido las décadas siguientes y cómo procederían públicamente. Julio le dijo a Alejandro, «No espero que me perdones completamente. No espero que me llames papá. Tus padres fueron Luis Alberto y María Teresa. Pero sí espero que podamos construir algún tipo de relación, aunque sea tardía». Alejandro respondió, «No estoy seguro de lo que siento todavía. Estoy enojado con las decisiones que tomaste. Pero también entiendo que viviste en una época diferente con presiones diferentes. Vamos a tomar esto un día a la vez». El 7 de marzo de 2025, a las 11 de la mañana, hora de México, la sala de conferencias del Hotel Four Seasons estaba completamente llena. 40 equipos mediáticos, 12 cámaras de televisión, aproximadamente 100 periodistas, abogados, representantes de ambas familias. A las 11:07 de la mañana, entraron al escenario Emiliano Aguilar, Alejandro Sandoval y Julio Iglesias. La sala explotó con flashes de cámaras. El murmullo de sorpresa fue audible cuando la gente vio a Julio Iglesias, confirmando personalmente su presencia. Emiliano habló primero durante 8 minutos, explicando cómo descubrió los documentos de su abuela Flor Silvestre, cómo localizó a Alejandro y por qué decidió hacerlo público. Mostró copias certificadas del acta de nacimiento original, de las cartas de Flor y de los resultados de ADN. Alejandro habló después durante 12 minutos. Su declaración fue emotiva, directa y sorprendentemente serena para alguien revelando un secreto de esta magnitud. Mi nombre es Alejandro Sandoval. Tengo 46 años. Soy ingeniero de software, esposo, padre de 2 hijos, y hasta hace 4 meses creía saber quién era. Pero el 20 de noviembre de 2024, Emiliano Aguilar tocó mi puerta y me dijo algo que cambió mi vida para siempre. No soy quien pensaba que era. Los padres que me criaron, Luis Alberto Sandoval y María Teresa Villarreal, me amaron profundamente. Me dieron una educación excepcional, valores sólidos y una vida feliz. Ellos son y siempre serán mis padres en todo sentido que importa. Pero biológicamente, soy hijo de Flor Silvestre y Julio Iglesias. Durante 46 años, Flor Silvestre vivió con la culpa de haberme dado en adopción. Escribió 42 cartas, una cada año en mi cumpleaños, que nunca envió. Contrató investigadores privados para seguir mi vida desde las sombras. Guardó cada fotografía, cada reporte escolar, cada logro. Gastó millones de pesos para saber que yo estaba bien, sin poder abrazarme nunca. No estoy aquí para juzgarla. No estoy aquí para juzgar a Julio. Tomaron decisiones en 1977 y 1978 que creyeron eran correctas para proteger a sus familias y darme una vida normal. Y funcionó. Tuve una vida normal. Fui amado. Fui feliz. Pero ahora que conozco la verdad, tengo una decisión que tomar. ¿Finjo que no pasó? ¿O la abrazo? He decidido abrazarla. Soy hijo de 2 leyendas musicales que nunca conocí, pero cuyas canciones escuchó toda mi vida sin saber que estaba escuchando a mis padres biológicos. Su voz se quebró levemente en esa última oración, pero continuó. No sé qué viene después. No sé si algún día podrá llamar papá a Julio. No sé cómo integrar esta nueva identidad con los 46 años de vida que ya viví. Pero sí sé esto, la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que la mentira. Finalmente, Julio Iglesias habló durante 7 minutos. A sus 81 años, con voz aún reconocible pero quebrada por la emoción. He vivido 47 años sabiendo que tenía un hijo en algún lugar del mundo que no conocía mi nombre. He vivido 47 años con esa culpa.
Intenté justificarlo diciendo que fue para protegerlo, que fue lo mejor para él. Y tal vez lo fue. Creció feliz, exitoso, amado. Pero eso no cambia el hecho de que lo abandoné. Flor Silvestre cargó con el peso de este secreto mucho más que yo. Ella lo vigiló durante décadas. Yo simplemente envié dinero y me alejé. Ella fue más valiente que yo. Alejandro, no espero tu perdón. No lo merezco. Pero sí quiero que sepas que siempre supiste de tu existencia. Y si me das la oportunidad, me gustaría conocer al hombre extraordinario en que te convertiste. La sesión de preguntas y respuestas dura 42 minutos. Las preguntas variaron desde respetuosas hasta invasivas. Cuando un periodista preguntó si Alejandro buscaría parte de la herencia de Flor Silvestre, él respondió con firmeza: «Tengo 23 millones de dólares de patrimonio que gané yo mismo. No necesito el dinero de nadie. Esto no es sobre herencia, es sobre identidad». La conferencia terminó a las 12:54 de la tarde. En menos de 3 horas, el vídeo completo había sido visto por 8,7 millones de personas en YouTube. Los hashtags: Alejandro Sandoval, Puela Flor Silvestre, Puerca Julio Iglesias y Hijo Secreto fueron tendencia número 1 en 23 países simultáneamente. La revelación de Alejandro Sandoval como hijo secreto de Flor Silvestre y Julio Iglesias se convirtió en el escándalo de celebridades más grande de 2025, superando incluso los divorcios y dramas de celebridades contemporáneas. Impacto en redes sociales: primeras 72 horas. Twitter, 47,3 millones de menciones combinadas de todos los hashtags relacionados. Instagram, 12,8 millones de publicaciones con hashtag Alejandro Sandoval. TikTok, 89.400 vídeos creados en 72 horas, acumulando 2,1 millones de vistas combinadas. YouTube. El video completo de la conferencia alcanzó 34 millones de vistas en una semana. Reacciones de figuras públicas. Enrique Iglesias, medio hermano de Alejandro por parte de Julio, publicó en Instagram el 8 de marzo. «Bienvenido a la familia, Alejandro. Sé que las circunstancias son complicadas, pero la familia es familia. Espero conocerte pronto». Isabel Preisler, exesposa de Julio Iglesias, declinó comentar públicamente, pero fuentes cercanas citadas por la revista Hola dijeron: «Isabel siempre supo que Julio tuvo infidelidades durante su matrimonio, pero esto específicamente la sorprenderá. Sin embargo, respeta que Julio enfrente su pasado». Pepe Aguilar publicó un comunicado oficial: «Alejandro es mi medio hermano y lo recibo con los brazos abiertos en la familia Aguilar. Mi madre cometió errores, como todos los seres humanos, pero también demostró amor profundo al vigilar a Alejandro durante toda su vida desde las sombras. Su legado musical permanece intacto». Ángela Aguilar fue más directa en transmisión de Instagram Live, vista por 2.300.000 personas. «Tengo un tío nuevo de 46 años que es millonario de tecnología y vive en Texas. ¿Cómo se supone que proceso eso? Pero lo voy a conocer, porque la familia es complicada pero importante». Vicente Fernández Jr., representando la perspectiva de la vieja guardia del regional mexicano, dijo en entrevista con Ventaneando: «Flor Silvestre fue una mujer de su época. Hizo lo que pudo en circunstancias imposibles. No juzgo». Consecuencias legales y financieras. El 15 de marzo de 2025, los abogados de Alejandro confirmaron que él no buscaría ninguna parte de la herencia de Flor Silvestre, valorada en aproximadamente 180 millones de pesos mexicanos. «Mi cliente tiene su propio patrimonio y no necesita recursos de familias que no lo criaron», declaró su abogado principal. Sin embargo, Alejandro sí recibió el fideicomiso de 2,8 millones de dólares que Flor Silvestre había establecido específicamente para él, con instrucciones de que debía serle entregado cuando la verdad sea revelada. Alejandro anunció que donará la totalidad de esos fondos a organizaciones de apoyo a niños adoptados en México y Estados Unidos. Impacto en las carreras musicales. Las reproducciones de Spotify de canciones de Flor Silvestre aumentaron 1.247% en la semana siguiente a la revelación. Sus álbumes reentraron en los charts de música regional mexicana. Las reproducciones de Julio Iglesias aumentaron un 934% a nivel global. Su álbum, A mis 33 años, lanzado en 1977, el año del romance con Flor, se convirtió en trending topic y regresó al top 10 de ventas digitales en España. Impacto en la familia de Alejandro.
Su esposa Jennifer proporcionó una entrevista exclusiva a People Magazine en abril de 2025. Ha sido surrealista. Un día estás casada con un ingeniero de software, al día siguiente estás casada con el hijo de Julio Iglesias, pero Alejandro sigue siendo el mismo hombre que amo, solo ahora tiene un apellido más famoso. Sus hijos Brandon, 17, y Sofía, 15, se volvieron súbitamente famosos en sus escuelas de Austin. Brandon describió la experiencia en TikTok. Su video alcanzó 12 millones de vistas. Es raro cuando tus compañeros de clase te piden autógrafos porque resulta que tu abuelo es literalmente Julio Iglesias, pero también es tipo épico. El primer encuentro familiar completo. El 10 de abril de 2025, exactamente 47 años después del nacimiento de Alejandro, se organizó una reunión familiar privada en el rancho El Soyate en Zacatecas. Asistieron Alejandro y su familia completa, Julio Iglesias, Pepe Aguilar y su familia, Antonio Aguilar Jr., Marcela Aguilar, Emiliano Aguilar, Ángela Aguilar y varios de los hijos de Julio Iglesias, incluido Enrique. Las fotografías filtradas de esa reunión, aunque no autorizadas, mostraron a Alejandro parado junto a Julio con una mano en su hombro, sonriendo tímidamente. Julio tenía lágrimas en los ojos. Era la imagen de una reconciliación tardía pero genuina. En mayo de 2025, Alejandro anunció que escribiría un libro sobre su experiencia titulado El hijo que nunca conocí, mi historia. Los derechos de publicación fueron vendidos por $4,7 millones a Simon & Schuster, con lanzamiento programado para 2026. Netflix, un anunciado documental de 3 partes sobre la historia, con acceso exclusivo a los documentos originales de Flor Silvestre, titulado Secretos de Familia. La historia no contada de Flor Silvestre y Julio Iglesias. Fecha de estreno: septiembre de 2026. Alejandro rechazó todas las ofertas para programas de reality shows y entrevistas de televisión adicionales después de la entrevista con Oprah. Controlo mi narrativa, no los medios, declaró. La historia de Alejandro Sandoval se transformó fundamentalmente como el público ve a las leyendas musicales. Ya no son íconos inalcanzables, sino seres humanos complejos que cometieron errores, amaron inapropiadamente y vivieron con secretos. Flor Silvestre, quien había sido vista como el símbolo de la mujer mexicana tradicional perfecta, ahora es vista como una mujer que navegó decisiones imposibles con las herramientas limitadas de su época. Julio Iglesias, el eterno romántico, ahora lleva también la etiqueta de padre que abandonó, pero que 47 años después tuvo el valor de enfrentar públicamente a su hijo. Y Alejandro, quien nunca buscó fama ni atención, se convirtió en el símbolo de las complejidades de la identidad, la adopción, y cómo la verdad siempre encuentra su camino eventualmente. En su última publicación de Instagram del 14 de abril de 2025, el 47 cumpleaños de Alejandro, él escribió: Hace un año, celebré mi cumpleaños 46 como Alejandro Sandoval, hijo de Luis Alberto y María Teresa, ingeniero de software, esposo, padre. Hoy celebro mi cumpleaños 47 como la misma persona, pero con capas adicionales de identidad que aún estoy aprendiendo a integrar. Soy hijo de 2 leyendas que nunca conocí. Soy hermano de personas que están descubriendo mi existencia. Soy padre intentando explicar a mis hijos por qué de repente somos famosos. Soy esposo de una mujer increíble que ha manejado este caos con gracia extraordinaria. Pero sobre todo, soy prueba viviente de que la verdad, no importa cuánto tiempo tome en revelarse, eventualmente emerge. Y cuando emerge, podemos elegir ser destruidos por ella o ser liberados por ella. Yo elijo la libertad. Elijo abrazar todas las partes de quien soy. El hijo adoptado que fue amado profundamente. El hijo biológico que fue abandonado pero vigilado desde lejos. El hombre que construyó su vida sin apellidos famosos. Y el hombre que ahora debe aprender a vivir con ellos. A mi madre biológica Flor Silvestre, donde quiera que estés, te perdono. Entiendo. Y gracias por amarme a tu manera. A mi padre biológico Julio, gracias por finalmente aparecer, aunque 47 años tarde. Vamos a construir algo nuevo juntos. Y a mis padres que me criaron, Luis Alberto y María Teresa. Ustedes son y siempre serán mi mamá y mi papá. Nada de esto cambia eso. El post recibió 8,9 millones de me gusta y 340,000 comentarios.
la mayoría expresando admiración por su madurez y gracia ante circunstancias extraordinarias. La historia de Alejandro Sandoval, Flor Silvestre y Julio Iglesias no tiene un final perfecto, tiene un final honesto, y a veces, eso es lo mejor que podemos esperar. Porque las familias son complicadas, los secretos son pesados, y la verdad, aunque dolorosa, siempre es mejor que la mentira más cómoda. Esta es la historia del hijo oculto entre dos leyendas, el hijo que nunca debió existir, pero que existió. El hijo que fue abandonado por amor y amado desde la distancia. El hijo que finalmente, 47 años después, encontró su lugar entre dos mundos que nunca pensó que le pertenecían. Y ahora, esa historia es parte permanente del legado de la música latina. Imperfecta, complicada, pero finalmente, completamente cierto.